español. ¿Cómo están en esta mañana? Sí, qué bueno, escuché una persona. Está bien. Póngase de pie, por favor. Vamos a abrir la escritura al libro de Hechos, capítulo 25. Capítulo 25, vamos a leer este capítulo. Estamos llegando al final de este libro. Increíble. Cuando la primera vez que yo estudié este libro y enseñé este libro fue transformacional. Espero que lo haya sido para usted a medida que vamos aprendiendo sobre este libro y finalizamos el libro. Vale la pena estudiarlo y aprender de él porque realmente cambia nuestra perspectiva a lo que es ser creyente. Hechos 25 dice así: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino, una emboscada. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo de ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A estos respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que habiendo venido ellos juntos acá sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirma estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él le dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia contra los tribunos y principales hombres de la ciudad por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi Señor, le he traído ante todos vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que hay en su contra. Oremos. Señor, gracias te damos en esta mañana por la palabra tuya. Pedimos que hoy nos hables a través de ella, de un texto que aparentemente, Señor, es narrativo, que no tiene significado muchas veces para nosotros, pero nos enseñas mucho acerca de cómo vivir para Cristo, cómo ser libres en Él.
Pedimos que en esta mañana sea una realidad en nuestra vida, que el cambio tuyo pueda ser evidente en nuestras vidas y podamos, Señor, compartir lo que nos has dado a través de Cristo. Pedimos que nos hables en esta mañana a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo, amén. Pueden sentarse. Prisioneros y prisioneros libres. Hay prisioneros, algunos están en la cárcel, pero otros están fuera. Sería muy cómico resbalarse de esto. Hay prisioneros culpables, hay prisioneros libres. Las prisiones de otros son mentales, habituales, controlando la voluntad de ellos. Y aunque estoy usando la palabra aquí, prisionero y cárcel, en el sentido literal y también figurado, la realidad es que hay estos dos tipos de personas. Hay prisioneros y prisioneros libres. La libertad no es exclusivamente estar libre para hacer lo que queremos. Muchos lo hacen y son esclavos. Y hay muchos que son libres realmente porque siguen a Cristo. Cristo dijo en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El contexto de esto es que Cristo está hablándoles del pecado y les dice, todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Y solamente a través de Cristo podemos experimentar la libertad de nuestros pecados. El inmortal soñador Juan Bunyan, que más o menos nació en el año 1628 y murió en 1688, desde niño había sido prisionero de su pecado. Encontró su libertad en Cristo ya siendo un adulto joven. Tuvo 4 hijos, incluyendo una niña que nació ciega, con su primera esposa. La esposa falleció cuando él tenía 30 años y un año después se casó. En el año 1660 fue arrestado por predicar el Evangelio, predicar sin tener una certificación de la iglesia anglicana o de la iglesia de Inglaterra, yendo en contra del acto de uniformidad de 1660. Este acto prohibía predicar si no tenías esa licencia especial. Fue tomado prisionero, llevado a la cárcel. Al ir a la cárcel dejó a su esposa con sus hijos al cuidado de ella. Fue difícil para ella en la ciudad de Bedford y mucha gente de la ciudad de Bedford ayudó a la familia de Juan Bunyan. Durante el proceso de 12 años estuvo en la cárcel. Algunas ocasiones tenía la oportunidad de salir y ser liberado por un corto tiempo para ir a la iglesia o para visitar a su familia. Pero duró 12 años prisionero en una cárcel. Este hombre era preso, pero realmente era libre. Y fue en la prisión que escribió la obra más vendida segunda a la Biblia. Escribió este libro que llegó a ser ejemplo literario hasta hoy para muchos hombres famosos como Carlos Dickens, como Nathaniel Hawthorne, Herman Melville y otros. Escribió ese famoso libro llamado El Peregrino. Ha sido traducido a más de 200 idiomas y nunca ha dejado de imprimirse. Un hombre que estaba en la cárcel, pero era libre. Y comienza su libro de esta manera, escuche. Mientras caminaba por el desierto de este mundo, llegué a cierto lugar donde había una guarida, una cueva, que era su cárcel, y me recosté en ese lugar para dormir, y mientras dormía tuve un sueño. Soñé y he aquí que vi a un hombre vestido de harapos, de pie en cierto lugar, vuelto de espaldas a su propia casa, con un libro en su mano y una gran carga sobre sus espaldas. Miré y le vi abrir el libro y leer en él, y mientras leía lloraba y temblaba, y al no poder contenerse más, estalló en un lamento, grito diciendo, ¿qué haré? ¿Quieres saber qué pasa?
Tiene que leer el libro, está largo, no lo puedo resumir. Lo estamos leyendo con los varones en la mañana y realmente es un libro que nos enseña mucho sobre qué es ser cristiano. Juan Bunyan era prisionero de los hombres, pero era libre en Cristo. Pablo está en la misma situación, ya lleva 2 años preso. En Hechos 24-27 dice que al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos dejó preso a Pablo. Lo deja por 2 años. Es fácil decir, qué lástima, pobrecito Pablo. Es fácil decir, pobrecito Juan Bunyan, duró 12 años en la cárcel, qué injusticia. Sí lo fue injusticia. Pero ese era el plan de Dios para sus vidas. Estos hombres eran libres en Cristo y usaron su libertad no para compadecerse de sí mismos, sino para compartir el evangelio de Cristo. Sus vidas eran libres porque vivían para Cristo. Puede que hoy estés aquí como prisionero. Eres prisionero de tu pecado, tu orgullo, la inmoralidad, la autosuficiencia, la avaricia, el egocentrismo o la apatía espiritual. Y necesitas que Cristo te liberte. Él lo puede hacer si tú te arrepientes y le sigues. Puede que ya eres cristiano, pero te has sometido al mundo, a sus deseos y a su voluntad, de tal manera que sigues atado y sigues estancado. Vives en desobediencia a Cristo y te has acostumbrado a estar en ese estancamiento, en ese estado, de tal manera que piensas que es normal. No lo es. Debes vivir una vida cristocéntrica. Y Dios quiere enseñarnos de la vida de Pablo, prisionero libre, guiado por la soberana voluntad de Dios, lo que significa vivir libres para Cristo y en Cristo. Lo que significa vivir en Cristo sin considerar las circunstancias en las que te encuentres o los deseos personales tuyos. Nos enseña también de aquellos que le acusaron y le juzgaron por la motivación del odio, la envidia, las conveniencias, el poder, que en final de cuentas nos muestra que estos hombres eran esclavos de sus deseos y de su pecado. Aprendemos y ponemos mucha atención que podemos ser libres para vivir cada momento para Cristo sin importar las circunstancias o el lugar donde nos encontremos. Tu gozo, tu vida no radica en las circunstancias o el lugar donde te encuentres, ni aún en las actividades religiosas que haces. Se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver esto en esta mañana. Este capítulo se divide en 2 partes. Primero, Pablo ante los judíos fanáticos y Festo, el político neófito, uno nuevo que está aprendiendo. Primero miremos que se abre la escena en Jerusalén y encontramos que hay una petición, un deseo de los judíos fanáticos, versículos 1 al 5. Han pasado 2 años y estos hombres no se dan por vencidos. Ustedes podrían pensar, bueno, pero después de 2 años esos hombres ya habrían de haber olvidado de Pablo. No se han olvidado de él. Vienen tras de él. Pero Pablo no perdió tiempo. Estaba en Cristo, vivía en Cristo. En la cárcel no perdió el tiempo sintiéndose inútil. O se sentó a llorar por su situación. ¿Saben qué hizo? Testificó de Cristo y ganó gente para Cristo. Escribió cartas en la cárcel a creyentes. Pablo no perdía tiempo, era libre en Cristo aunque estaba prisionero. Es notable que estos judíos fanáticos, porque eran fanáticos,
que han pasado 2 años y todavía están siguiendo a Pablo. Estos hombres no eran libres, estaban aprisionados de su religión. Y no solo le persiguen, pero traen una petición al nuevo procurador romano. ¿Qué es la petición? Dice que se acercan a Festo y le dicen ¿qué cosa? Le dice ante él, vienen contra él, contra Pablo, rogándole como favor que les dejara llevarlo a Jerusalén. ¿Qué era la intención de ellos? Dice, estaban preparando una emboscada, antes de llegar a Jerusalén, preparando una emboscada para matarle en el camino. Prisioneros de su odio y la envidia. Estos hombres fanáticos están esclavizados al odio en contra de Pablo. Quieren matarle, quieren acabar con el que ellos consideran el cabecilla de los nazarenos. ¿Y qué hace Festo? En versículos 4 y 5 les dice, no, si ustedes quieren, vengan a Cesarea donde estaba Pablo y quiero escuchar el caso de ustedes. Este hombre era un nuevo político y actúa con prudencia al comenzar. Ahora, en los versículos 6 a 12 encontramos que llegan a Cesarea, versículos 6 y 7. ¿Qué sucede? Los judíos fanáticos empiezan a acusar a Pablo. ¿De qué le acusan? Dice, versículo 7, presentando contra él muchas graves acusaciones, los cuales no podían probar. No les importa que no puedan probarle. Están aprisionados por su malvado corazón y quieren juzgarle sin tener ninguna evidencia. ¿Qué te aprisiona a ti esta mañana? ¿Qué tiene atado tu corazón esta mañana? Para estos hombres era ese deseo de matar a Pablo, ese odio, arraigado en ese fanatismo religioso. Versículo 8 dice que Pablo se defiende. Pablo presenta su defensa. Y Lucas lo presenta en una manera resumida. Él dice que él rehúsa estos cargos y les dice que él es inocente, que tiene una conciencia limpia y no ha pecado en contra de ninguno. Él es libre en Cristo. Y porque Él les ha compartido el Evangelio a ellos y a todas las personas que Él lo ha hecho mucho antes, está preso. Pablo anhela que ellos tengan la libertad que Él tiene en Cristo. Eso es lo que Él quiere de cada persona que Él conoce. Sin embargo, estos hombres estaban prisioneros de sus propios malos deseos. Versículo 9. ¿Qué sucede? Dice, pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos. ¿Qué está haciendo este político nuevo? Comienza a actuar de una manera equivocada. Quiere congraciarse. Empieza a mostrar su verdadero carácter. ¿Y qué quiere hacer? Quiere ver si realmente este hombre le va a traer algún beneficio. Y aunque sabe que no hay prueba, él le pregunta a Pablo para congraciarse a los judíos, que si quiere ir a Jerusalén. Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Y él habla, miren lo interesante del versículo 11, que dice Pablo, si algún agravio, cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir, pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos a César a pelo. Pablo afirma de que yo no soy culpable de estos cargos. Estoy libre en mi conciencia de esto. Pero dice, si hay algo en que yo he fallado y es digno de muerte, estoy dispuesto a pagar ese cargo.
Wow, qué impresionante Pablo. Su vida en Cristo le impulsaba a lo que Dios le mandaba a hacer. Es en Cristo que encontramos la voluntad de Dios y Pablo la sabía muy bien. Y por eso no tenía temor. Si vivimos en Cristo, siguiéndole a Él en obediencia, no debemos temer. Pero esto no quiere decir que no usamos nuestros derechos. Pablo dice, a César estoy apelando. Sabía que los judíos no le iban a juzgar correctamente. Dice, apelo a César. Además sabía que la voluntad de Dios era ir a Roma a testificar a Nerón. Festo dice en el versículo 12 que concede a Pablo la petición, pero tiene un dilema. Si manda a Pablo al emperador sin ningún cargo, mostraría que es incompetente. Pero sin embargo no está seguro de los cargos. Es más, lo considera inocente. Y lo va a presentar ante el rey Agripa, que era bisnieto de Herodes el Grande, hijo de Agripa I, que fue el que mató a Jacobo. ¿Ustedes se acuerdan de esa parte? En Hechos 12. Y le va a presentar en el caso para ver si puede recibir algún consejo que él pueda escribir y mandarlo ante el emperador. Y esa es la segunda parte. Pablo presentado ante el rey Agripa en los versículos 13 al 27. Primero lo que hace este hombre es presentarle ante el rey de una manera privada, versículos 13 al 22. Vea el versículo 13. El rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. ¿Qué hace Festo? Privadamente le presenta el cargo o los cargos en contra de Pablo. Y nota el versículo 14 que como todo buen político, dice lo siguiente. Dice, como estuvieron muchos días, dice, Festo expuso al rey la causa de Pablo diciendo, un hombre ha sido dejado por Félix. ¿Se acuerdan de aquel Félix? Que él ya no tenía el cargo. Está diciendo, yo no soy responsable de esto, me dejaron esto a mí. Como buen político, alguien más tiene la culpa. Y luego dice, versículos 15 y 16, que dice, pero yo quería cumplir la ley. Y me presentaron en este caso los judíos pidiéndome todo esto. Y yo les respondí, les dije que esto no se puede hacer porque la ley romana dice que debemos tratar de esta manera a los romanos. Se presenta como un hombre que quería realmente cumplir la ley cuando la verdad era lo opuesto. Versículo 17 dice, y yo dice también lo hice sin ninguna dilación. La verdad es que toma su tiempo para hacerlo. Versículos 18 y 19 dice que estando presente él fue buen juez y realmente él pudo ver que era un hombre que no tenía culpa, que realmente eran asuntos de religiones. Pero la verdad es que no estaba seguro. Aquí encontramos a un político nuevo que generalmente comienza a hacer estas clases de cosas porque empieza a buscar sus propios deseos. Versículo 21 dice también que se muestra como alguien con una buena disposición y razonamiento. Y si esa es la verdad, ¿por qué es que le pregunta a Pablo si quiere ser juzgado en Jerusalén? Si lo considera inocente. ¿Y por qué quiere que Agripa escuche antes de enviar la carta al emperador con los cargos? Este es el carácter de este hombre. Un hombre atado a sus deseos políticos. Versículos 23 a 27 miramos que tiene la presentación pública ante el rey Agripa. El rey Agripa lo considero como el judío oportunista, porque era judío. Vea cómo entra, versículo 23. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha ¿qué? Bueno, hermanos mexicanos, esa palabra no es mala palabra. ¿Okay? Con mucho ¿cómo se dice? Espectáculo. Agripa busca las oportunidades para impresionar, como muchos políticos de ese día. Busca las oportunidades para recibir elogios de los judíos.
también como los de Roma. Mira el contraste. Vea cómo entra el rey Agripa, versículo 23, y dice que fue traído Pablo. ¿Cómo se imaginan a Pablo? Aquí entra este hombre en cadenas, temido por tanta gente religiosa, pero el hombre que estaba verdaderamente libre. Es posible que su apariencia no lo mostraba, pero este hombre vivía y seguía la voluntad de Dios donde quiera que iba. Y compartía el evangelio, y cuando compartía el evangelio la gente creía, y eso seguía ampliándose cada vez más. Y nadie podía parar a este hombre porque la fuerza venía de Cristo. Pablo es presentado por Fausto como un hombre que no es digno de muerte, un hombre inocente y que merece ser escuchado y juzgado. Otra vez, Fausto muestra su incompetencia como gobernador. Está perdido porque no conoce a Cristo. Es prisionero de su posición política, de su corazón que desea ser enaltecido. Y no así Pablo. Y en esta mañana, al examinar este texto, la pregunta que te hago en esta mañana es: ¿de qué o de quién eres prisionero? Si dices de ninguno, no es la respuesta. Si no has rendido tu vida a Cristo, eres prisionero de tu pecado. Tu pecado es la dureza de corazón. Dios te llama y no quieres venir a Él. Prefieres vivir la vida siguiendo lo que tú deseas o lo que tú amas. Esto te va a llevar a la perdición eterna. Llegará ese día cuando tú vas a decir, como un hombre en la historia del peregrino, que dice lo siguiente: he endurecido tanto mi corazón que no puedo arrepentirme. No es lo que Dios quiere para ti. ¿Quieres ser prisionero? ¿Quieres ser prisionero de Cristo? Pablo en la prisión era libre. ¿Sabe qué interesante? Que en las epístolas, por ejemplo en Efesios 3:1, Pablo escribe: yo, Pablo, prisionero de Cristo. Y lo mismo en Filemón 1:1. Pablo decía en Filipenses 3: para mí nada me importa. Dice: no mis títulos, no mis ganancias, mi vida no tiene valor, sino es cumplir el ministerio que el Señor me ha dado. Estaba en la cárcel y dice: yo soy prisionero de Cristo. Realmente se consideraba prisionero de Cristo, no de los hombres, de Cristo. En la prisión es prisionero de Cristo. Pablo en Filipenses 1:21 dice: para mí el vivir es Cristo. ¿Qué nos enseña todo esto a nosotros? ¿Qué es lo práctico? Ya lo hemos mencionado, pero lo que nos enseña Pablo es que debemos de vivir una vida cristocéntrica. La vida en Cristo. Vivimos todo en Cristo para honrarle y darle la gloria a Él. Mira esta ilustración esta mañana. Es como podemos aplicar este pasaje. La compartí 2 veces esta semana. Se la compartí a un joven que me preguntaba: ¿cómo es posible vivir en Cristo? Y él me decía: bueno, lo que pasa es, dice que, si yo vivo en Cristo todo el tiempo y si yo tengo que estar viviendo para Cristo, ¿qué tal si yo quiero ser doctor? Quiere decir que yo no voy a ser doctor, porque ¿de qué sirve estar hablando de la gente, tratar de sanarle físicamente, cuando realmente el llamado de Dios es que yo les comparta a Cristo? Entonces mejor debo de hacer otra cosa. Y tuve que usar este círculo, bueno, quizás menos que este, menos espectacular que ese. Pero le dije: Cristo está al centro de tu vida. Tú estás en Cristo. Y todo lo que haces debe de ser dentro de Cristo, en Cristo. Tu vida financiera es en Cristo. Todo lo que haces es en Cristo.
Las finanzas que tú tienes es para Cristo, es para honrar a Cristo. Tienes que pensar, eso estoy en Cristo, Dios quiere que use las finanzas para Él. ¿Cómo lo hago? Para glorificarle a Él. Mi salud y bienestar. Estoy en Cristo, tengo que pensar cómo voy a honrarle a Dios en mi cuerpo, con mi salud, en Cristo. Pero muchas veces nosotros pensamos que esas cosas están fuera del círculo y pensamos, eso es una área de mi vida. Y Cristo está allá y yo estoy en Cristo, pero eso es para los domingos. Es cuando yo los domingos le doy a Cristo yo. Parte de ese tiempo. No, tu vida está en Cristo, dice la Escritura. Cuando crees en Él, es en Cristo, vives para Cristo. Tu vida es una vida cristocéntrica. Tus relaciones son en Cristo. Todas tus relaciones tienes que verlos bajo Cristo. La vida espiritual tuya es en Cristo. No es, yo me levanto en la mañana para leer la Biblia, para orar porque quiero ganarme algo. No, es porque estoy en Cristo y yo quiero crecer en Cristo, quiero conocer a Cristo. Mi profesión, y le explicaba a esta joven, ahora que tú vas a ser doctor, Dios te va a usar, pero vas a manifestar el amor de Cristo a estas personas. Vas a ayudarles a descubrir los síntomas de ciertas cosas físicas. De cierta manera les vas a ayudar a mejorar su vida. Pero lo que Dios te ha llamado es a presentarles a Cristo a ellos como doctor. Ellos van a ver en ti a Cristo y tú vas a mostrarles a Cristo. Eso es lo que Dios nos invita a hacer. Eso es como Pablo lo miraba. Por eso que Pablo decía, para mí el vivir es... Eso es todo. Es vivir en Cristo en todos estos aspectos. Estamos en Cristo. No puedes divorciar esas cosas y ponerlas fuera de ese círculo. Y decir, sí, yo soy cristiano, pero mi área financiera es mi área financiera. Puedo hacer lo que yo quiero. No. Si estás en Cristo, todo lo haces para Cristo. Se cuenta la historia de varios hombres que estaban construyendo la famosa catedral de San Pablo. El destacado arquitecto inglés, señor Christopher Wren, estaba a cargo de ello. Es más, puede buscarlo en el internet, es una catedral increíble. Y habían 3 hombres que estaban ayudando a construir esta catedral. Se acercó a uno de ellos y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y ese primer hombre dijo, estoy ganando mucho dinero trabajando. Para este hombre su trabajo era simplemente la manera de ganarse el sustento. Se acerca a un segundo hombre y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y el hombre contestó, estoy cortando una piedra de cierto tamaño. Para este hombre era solo un trabajo. Finalmente se acercó a un tercer hombre y le pregunta, ¿qué estás haciendo? Y él dice, le estoy ayudando a Christopher Wren a construir la gran catedral de San Pablo. Este último hombre entendió el por qué y para quién trabajaba. Es más, este hombre, Christopher Wren, en la catedral tiene este epitafio. Dice, lector sin monumentum requiri circumspice. Creo que así se pronuncia, en latín. Lector, si buscas su memorial, mira alrededor. Así debe de ser con nosotros. Todo lo que hagamos de palabra o de hecho, debemos de hacerlo de corazón. ¿Cómo? ¿Para quién? Para el Señor. Colosenses 3:23. Y 1 Corintios 10:31 dice que todo lo que hagamos, todo lo que comamos, todo, absolutamente toda nuestra vida debe de ser, dice, para la gloria de Dios. Eso es vivir una vida cristocéntrica. Vivir como libres del pecado, pero prisioneros de Cristo. Eso es lo que Pablo vivía y eso es lo que Dios nos ha llamado a vivir. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque tú nos has liberado del poder del pecado, del castigo eterno y de la muerte. Y que ahora, Señor, nuestra vida está en Cristo. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para Él y por Él.
Queremos vivir esa vida para ti. Ayúdanos, Señor, a aplicar esta verdad tuya a nuestras vidas, dándote la gloria, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Y el tiempo que resta en nuestra vida podamos vivirlo en Cristo. No para nosotros, no para agradar a los hombres, sino para agradarte a ti y darte la gloria por lo que has hecho por nosotros. En el nombre de Cristo.